La forma de poder determinar el tamaño de un array ha mejorado sensiblemente a partir de la versión C++17, usando la función stdSize, que forma parte del header iterator. Aquí vemos un ejemplo. Vemos que en su salida imprime el número de elementos que tenga el array. Como decíamos, stdSize se agregó en C++17. Antes teníamos que usar el operador sizeOf, más complicado de usar y con la necesidad de llevar a cabo operaciones y ajustes para garantizar los resultados dependiendo de los tipos. No vamos a verlo porque la mejor práctica es usar stdSize, que funciona también con otras clases de objetos como stdarray y stdvector, variantes especializadas del trabajo con arrays que veremos cuando tratemos las librerías estándar y la programación orientada a objetos. Pero sí indicar que si intentamos usar stdSize con una matriz fija que se ha pasado a una función, lo que vimos en el anterior videotutorial, tendremos un error de compilación, justo por el modo en el que los arrays son pasados a las funciones, moviéndolos, no copiándolos. Lo vemos de nuevo en este ejemplo, en el que el intento de usar stdSize con un array pasado a una función devuelve un error. Debemos también tener en cuenta que stdSize devuelve siempre un valor unsigned. Si por alguna razón necesitamos que el valor sea de tipo signed, podemos usar en su lugar stdssize, que significa tamaño con signo y que está disponible a partir de la versión 20 de C++. Debemos tener claro también lo que ocurre si queremos acceder a un valor de un array que esté fuera de su rango. Ya sabemos que un array de longitud n tiene elementos que van de 0 a n-1. Pero ¿qué ocurre si intentamos acceder a un array con un índice que esté fuera de su rango? Por ejemplo, como vemos en este código, en el que nuestro array tiene una longitud de 5, pero estamos tratando de escribir un número primo en el sexto elemento, que es el que representa el índice 5. Tradicionalmente C++ no lleva a cabo ninguna verificación para asegurarse que nuestros índices sean válidos para la longitud que tiene la matriz. Así que el valor sí se insertará en la memoria, en el espacio en el que tendría que estar ese sexto elemento. Las versiones más recientes de los compiladores lanzan advertencias, como vemos aquí con Visual Studio, que aquí marca una advertencia en verde. Pero cuando intentamos compilar, lanza ya un error, indicando que estamos sobrepasando el buffer reservado para nuestro array y que se van a ocupar bytes que no son del array y que potencialmente pueden provocar todo tipo de errores. Es un buen ejemplo de lo que denominamos en su momento comportamientos indefinidos, muy peligrosos porque puede pasar cualquier cosa. Puede funcionar bien una vez y mal a la siguiente, puede sobreescribir otras variables, puede hacer que el programa se bloquee. Algo muy similar ocurre si intentamos usar un índice negativo, lo que no tiene ningún sentido, y también dará lugar a comportamientos indefinidos. Así que como regla de obligado cumplimiento debemos asegurarnos siempre que los índices de nuestros arrays estén dentro del rango que le dimos a ese array. Estamos hablando de arrays fijos, desde luego, que es con los que estamos trabajando de momento. Pero el auténtico potencial de los arrays queda claro cuando lo combinamos con otras herramientas, como por ejemplo con los loops. Consideremos el caso en el que queremos encontrar la nota media de los exámenes de una clase de estudiantes. Si queremos usar variables individuales, sería algo como esto. Son muchas variables y mucho código, y solo para 5 estudiantes. Nos podemos imaginar lo que será con 30 o con 100. Además, cada vez que se agregue un nuevo estudiante, se debe declarar, inicializar y agregar una nueva variable al cálculo nota total. Y cada vez que tengamos que modificar código antiguo, corremos el riesgo de introducir errores. El uso de arrays ofrece una solución ligeramente mejor. Reduce claramente la cantidad de variables que tenemos que declarar,
Pero nota total aún requiere que cada elemento de la matriz se numere individualmente y como ya dijimos antes, cada vez que cambiemos la cantidad de estudiantes tenemos que volver a ajustar la fórmula de nota total manualmente. Lo que necesitamos es un modo de poder recorrer todo nuestro array y que se calcule nota total directamente. En el video tutorial 74 vimos que los índices de un array no tienen por qué ser un valor literal, pueden ser una variable. Esto significa que podemos usar una variable loop como un índice del array para recorrer todos los elementos de ese array y realizar cálculos sobre ellos. Es tan común y tan práctico que casi seguro que donde veamos arrays nos vamos a encontrar también con loops. Cuando se usa un loop para acceder a cada elemento del array se le suele llamar iteración o iterarse a través del array. Aquí vemos otra reescritura de nuestro ejemplo anterior usando un loop for. Seguimos teniendo un array de nombre notas y calculamos el tamaño del array con el uso de size. Comentado, aparece también la versión con size off por si no se puede acceder a C++17. Pero ahora, para calcular la nota total, no sumamos cada uno de los elementos del array, que es la parte que nos obliga a cambios manuales con cada nuevo elemento añadido. En su lugar declaramos una variable nota total inicializada con un valor de 0. Y luego usamos un loop for para iterarnos por el array y que será el encargado de calcular la nota total. Terminamos como en la versión anterior calculando la nota media a través de nota total y de num estudiantes. Esta solución es ideal en términos de legibilidad y mantenimiento, porque ahora es el loop el que realiza el acceso a todos los elementos de nuestra matriz y la fórmula se ajusta automáticamente para tener en cuenta la cantidad de elementos que forman esa matriz. Esto significa que ya no tenemos que modificar nada manualmente en los cálculos si incluimos nuevos estudiantes. Lo vemos en esta nueva versión en la que hemos añadido dos nuevos elementos al array y sin ningún otro cambio en el código se reajustan los cálculos y el programa sigue devolviendo la media de modo correcto. Este es otro ejemplo del uso de un loop que busca en un array para determinar la puntuación más alta de la clase. Usamos una variable llamada nota máxima para realizar un seguimiento de la puntuación más alta de los elementos del array. La inicializamos a 0 para indicar que todavía no hemos visto ninguna puntuación. Luego nos iteramos a través de cada elemento del array y si encontramos una puntuación más alta que el valor que en cada iteración tenga nota máxima, cambiamos su valor. Por tanto, nota máxima siempre almacena la puntuación más alta de todos los elementos por los que ya nos hayamos iterado. Y cuando llegamos al final del array, siempre tendrá la puntuación más alta de todo el array. Una vez más, podemos modificar el número de elementos que forman el array y todo se redimensiona y se recalcula automáticamente. Y seguimos recibiendo el resultado correcto. Observa que en la declaración del array dejamos los corchetes vacíos, lo que hará que el compilador determine el tamaño del array por el número de elementos que le pasamos, que también se redimensionará automáticamente. Los loops se utilizan junto con arrays normalmente para hacer una de estas tres cosas. Calcular un valor, por ejemplo, valor medio, valor total. Buscar un valor, por ejemplo, el valor más alto, el valor más bajo. O reorganizar el array, por ejemplo, orden ascendente, orden descendente. Al calcular un valor, normalmente se usa una variable para contener un resultado intermedio, que se usa para calcular el valor final. En el ejemplo anterior, donde estamos calculando una media, nota total contiene la puntuación total de todos los elementos examinados hasta el momento. Al buscar un valor, normalmente se usa una variable para contener el mejor valor candidato visto hasta el momento, o el índice del array de ese mejor candidato. En el ejemplo anterior, donde usamos un loop
Para encontrar la mejor puntuación, nota máxima se usa para mantener la puntuación más alta encontrada hasta el momento. Para poder ordenar una matriz vamos a necesitar loops anidados y será lo que veamos en el próximo video tutorial.